oportunidad, incluso la última vez que estuvimos con usted, decíamos que hicimos un gran evento en el mes de mayo en Vilcabamba, y a raíz de ese mandato ciudadano que lo entregamos a todas las autoridades a nivel nacional, es lo que se han abierto esas puertas para permitir que la ANSIPE, que significa Asamblea Nacional Ciudadana Intercultural y Plurinacional del Ecuador, esté presente. ¿Puede repetir, por favor? Es la Asamblea Nacional Ciudadana Intercultural y Plurinacional del Ecuador, que es la encargada de aglutinar a todas las asambleas a nivel local, parroquial, ya que en el Ecuador solo existía una asamblea de sistema, que es la asamblea que también tuve la oportunidad de haberla presidido del 2019 al 2022. Esa asamblea de sistema es la que convoca a los gobiernos en los diferentes niveles de territorio, llámese GADO a nivel de gobierno a través de la Secretaría de Planificación. Pero no había una asamblea de iniciativa ciudadana a nivel nacional que se encargue de unificar a todas las asambleas desde territorio. Entonces, por eso en el 2022 comenzamos este conversatorio y en el 2023 se cristalizó la creación del ANSIPE, pero como le decía, a raíz de mayo, en el mes de junio, por ejemplo, de este año, fuimos recibidos en audiencia por el señor Contralor General del Estado, quien en la actualidad es el presidente de la Función de Transparencia y Control Social. A raíz de esa visita, la ANSIPE pudo participar en dos primeros eventos, que era la socialización y aportes para la ley contra la corrupción, que va a ser presentada en la Asamblea Nacional por parte de la Contraloría General del Estado y la Función de Transparencia. Luego de eso, se nos invita, que estuvimos el día 30 de julio en la ciudad de Guayaquil, a ser parte por primera vez, como hecho histórico, que en la sesión ordinaria del Pleno, la número 4 que usted acabó de leer, de la Función de Transparencia, estemos la ciudadanía presente. Y es ahí cuando la ANSIPE tuvo una destacada participación, incluso en el orden del día constábamos 4 representantes de la ANSIPE de todo el país en esas intervenciones. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Usted es muy gentil, Freddy, por permitirme formularle una pregunta y una reflexión a su invitado. Mire, estimado amigo, lo que piensa el Ecuador. Aquí sí utilicemos el plural. El Consejo de Participación Ciudadana, este deshonroso, este triste papel que cumplió en la designación del director del Consejo de la Judicatura, el actual, lo que está pasando, que a una señora la destituyeron en menos de 24 horas, Martínez me parece que era el apellido, para colocarlo a un correísta a fondo, así como el que se fue, Juan Carlos. Mire, ¿cuál es su opinión de esto, de lo que el Consejo de Participación Ciudadana, el pueblo ecuatoriano tiene una idea que es un verdadero mamotreto? Prácticamente yo creo no existirá en el país alguien quien sume y se crea que eso es la burocratización de la participación ciudadana. Discúlpeme haberle interrumpido. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que si lo topamos al Consejo de Participación Ciudadana, una cosa es que sea la institución como Consejo de Participación Ciudadana y otra cosa es que hablemos de la función de transparencia y control social. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana es una instancia dentro de esta función y como le digo, ya en un hecho histórico, hoy por hoy sí se permite ese derecho de que el Estado ya no sea solo representativo, sino participativo. Y cuando digo al Consejo de Participación Ciudadana tenemos que comenzarlo a desmenuzar como si fuese una cirugía, porque no nos olvidemos que quien lo dañó como institución fue el Trujillato, porque los requisitos para poder ser candidato para el Consejo de Participación Ciudadana eran claros y únicos: haber sido o haber pertenecido a las asambleas locales ciudadanas, haber formado asambleas locales ciudadanas,
haber participado de talleres del derecho de participación ciudadana y control social, haber sido incentivador de rendición de cuentas, haber participado en silla vacía, haber convocado a audiencias públicas a las autoridades, pero a raíz del Trujillato, y puso un consejo encargado de Nacional Electoral, quien fue el que cambió y abrió las puertas para que aquellos que se pertenecían a ONGs puedan ser candidatos, porque dicen que la ONG es una participación ciudadana. Es ahí cuando se filtró Tuárez, Cruz, Ulloa, y lo que acaba el señor de decir con mucha propiedad, es un consejo que a veces, en vez de apegarse a reglas y luchar contra la corrupción, a veces dan ese tipo de papelones al cambiar, como él lo dijo con cierta propiedad, que en menos de 24 horas hicieron un cambio, cuando usted sabe, doctor, y todos sabemos que un derecho no se lo pierde, y uno de los consejeros de la Liga Azul fue el que renunció a sus vacaciones por paternidad y permitió que se reconsidere lo hecho en menos de 24 horas y cambiaron y lo pusieron. Ahora, el señor dice correísta, pero casi todo el mundo sabemos que fue también tuvo respaldo del gobierno ese nombramiento. Por eso es lo que el secretario de la Asamblea Nacional decía, que recibió presiones del viceministro de Gobierno Torres para que lo posesionen inmediatamente al presidente. Como yo digo, el Consejo es una institución de la función de transparencia. La función de transparencia está Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo y las 6 superintendencias que existen en nuestro país. Entonces es un pleno que no solo tiene que ver una institución. No, sino que cuando lo aclaró usted ya, cuando dijo de la línea azul, pero cuando lo oí que dijo el Trujillato, pensé que usted era de la línea azul. No. Porque solo ellos le dicen así. Solo ellos le dicen el Trujillato. Y yo no entiendo por qué ese denuesto así tan flagrante al doctor César Trujillo. Entonces, yo solo le pregunto para entender a veces por qué su resentimiento. Usted también fue candidato. Yo lo único que digo... Porque lo ofende con ese el Trujillato. Y solo ellos le dicen así. Solo nadie más en el Ecuador. No, muchas personas ¿qué personas? Sobre todo en las asambleas a nivel nacional, cuando se nos cerró las puertas y quiso desconocernos, ¿sí?, para reconocer solo al grupo del señor Trujillo, ¿sí?, es cuando se comenzaron a cambiar esas reglas de juego, que fue en menos de un mes, y a la larga eso es lo que sucedió ya a posteriori. Sí, pero nosotros, como usted lo sabe bien, doctor Freddy, nos pertenecemos a las bases de las asambleas, hemos sido activistas sociales desde el colegio, hemos sido luchadores, y cuando hablamos de participación ciudadana o de derechos, no estamos viendo ideología política. Es que además es requisito que nunca se cumplió para llegar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué se decía ahí? Que nadie debe militar en una organización política. ¿Y cómo son los de ahora? Todos son militantes de organizaciones políticas. ¿O no es así, doctor? No, todos no. Todos los que están en el Consejo de Participación, me refiero. Se dice que son auspiciados. Claro, exactamente. Pero afiliación no creo que puedan tener porque hubieran sido descalificados. Sí, auspiciados. Mire, otro requisito que era antes de que se lo cambie, ¿sí?, era no haber pertenecido 10 años a partidos y movimientos políticos. Pero ese Consejo de Participación Ciudadana, para no darle un nombre, entonces mi doctor Freddy, le bajó a 5. Entonces ahí también, no se olvide, se involucró Rosero del MPD, que él no es que se desafilió ni se fue, sino que por una ley del Correato desaparecieron toditos los partidos políticos. Entonces ahí es cuando ellos, los politiqueros, lograron enquistarse nuevamente en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero fíjese lo que hablábamos con usted fuera de micrófono, cómo se vulneran las leyes del problema de la corrupción. Rosero, ¿quién no va a saber que era del MPD? Imagínese, usted fue hasta candidato del MPD en su provincia natal, Imbabura. Fue candidato a diputado, Rosero. Sí, así fue. Y llega al Consejo de Participación Ciudadana, y por eso era la equivocación cuando dije, pedían que no sean afiliados.
y usted me corrige, no, auspiciados, y es verdad. No obstante, le demuestro que también hubo gente que sí era afiliada. Y así estos Ulloa, por ejemplo, Ulloa, todos, bueno, hay algunos que uno no los conoce de nombre, de cara, pero por algo deben estar ahí. Ahora, el tema que hablamos con usted, licenciado Armijos, es que el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, ¿cómo le llama usted? Asambleas, más bien vamos a hablar asambleas. Asambleas locales ciudadanas. Asambleas locales ciudadanas. ¿Pueden participar en temas políticos directos como los que está sufriendo este rato Loja, Quito? Porque le van a pedir la revocatoria al alcalde de Quito, y el alcalde de Loja está preocupado en hacer adquisiciones económicas de alto valor, $4 millones solo en maquinaria, compra aquí, compra allá, compra aquí, compra allá. Es el único que está preocupado, el alcalde de Loja, y dice que lo va a aprovechar justamente en circunstancias en que se van los concejales titulares, se van de vacaciones y dejan a los alternos, dejan a los alternos. Yo de alterno también, hay un paréntesis, perdóneme, un paréntesis ahí, el alterno no me prestará para eso. Solo porque se van de vacaciones los dejan que actúen y que intervengan. Se van de vacaciones los jefes, se van de vacaciones y quedan la suerte. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso, hombre? No se presten con tal de ganar plata para unos días que van a estar de vacaciones. Tiene que haber esa alternabilidad, ese respeto. No, pero no lo sueltan al sueldo nunca, sino ahora que están de vacaciones y que por algo ha de hacer. Y que a lo mejor son vacaciones con piola, porque se van exprofesamente para permitir que el otro pueda comprar. Y cuando regresen, lavarse las manos. Y decir, yo no voté, fue mi alterno. Y fíjese usted qué líneas políticas, dónde está la orientación política de cada uno. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor Freddy Apunte, muy buenos días, un cordial saludo a usted y a su panelista. Me ganó, doctor, o se me adelantó en lo que iba a opinar también, de que esto es una jugada de los concejales principales que tienen sus intereses o tienen sus cuotas de politiquería ingresarse el municipio por la actual administración. Entonces dicen, yo salgo, quédate vos, apruébale. Entonces creo, doctor, que es una jugada más del alcalde y los concejales que son cómplices y cubridores de lo que hace el alcalde. Ahí al irse expone en la mesa, y si le califican lo que él quiere, queda más comprobado que todo es un contubernio. Muy buenos días, doctor. Claro, póngale el ojo, Carlitos, póngale el ojo al concejal Herráez, por ejemplo, que él aquí sí le ha dicho, fustiga duramente al alcalde, lo fustiga aquí, en los medios, al aire, pero a la hora de votar, en cambio, su matrimonio es indisoluble con el alcalde, con las propuestas del alcalde. Entiendo que por ahí es que ustedes deben estar como líderes de estas organizaciones sociales de ciudadanía para ayudar en algo a levantar la participación de la gente. Sí, usted empezó con una pregunta antes de desarrollar su idea y su inquietud. Sí, las asambleas locales ciudadanas, de acuerdo a la Constitución, y no solo las asambleas, sino el artículo 95 de la Constitución nos dice que el control social y la participación la podemos hacer en forma individual o colectiva. Pero ya entrando en las asambleas, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana es donde da las competencias o las funciones a las asambleas. Y entre ellos está el control social, lo que es el libre acceso a la información pública, y no en vano, siempre lo que es participación ciudadana en el COTAD termina en el artículo 312, que dice que el impedir la participación ciudadana, el impedir el libre acceso a la información pública, el impedir el control social es causal de revocatoria del mandato o destitución de los funcionarios. Entonces sí entra como competencia, pero aquí también se llama a una reflexión, mi estimado doctor Freddy.
No esperen que una asamblea, que nosotros los asambleístas ciudadanos, como dice la Constitución, es un trabajo cívico y voluntario, no tenemos ingresos de ninguna índole. Entonces también cuando hay algún tipo de inquietud, denuncia sobre ciertos actos, nos ayuden por lo menos con indicios o por dónde tenemos que caminar, porque si no nos tocaría a nosotros como ciudadanos comenzar a hacer todas el tipo de investigaciones y puede durar más tiempo, ¿sí? Ahora, también no es infidencia. Hace un mes me contactaron por teléfono, estimado doctor, y propusieron de que apoyamos a la revocatoria del mandato del alcalde. Nuestra reflexión fue, a ver, ¿por qué razón quieren sacar al alcalde? Y se les propuso de que deben haber mínimo 12 personas para esta vez dejar el precedente que no solo sea el alcalde, sino los 11 concejales. Porque una sola persona no puede pedir por varias autoridades, de acuerdo al Código de la Democracia, tiene que ser uno por cada autoridad. Es decir, si nos dan la potestad de elegir a 3, 4, 5 personas en un solo día de elecciones, pero no podemos ejercer ese derecho de la revocatoria del mandato. Ahora, segundo, tenemos ya la suficiente documentación, soporte para poder proceder a lo que son este tipo de derechos ciudadanos como es la revocatoria del mandato. Ya hemos hecho análisis, hemos pedido información, o solo salimos a los medios de comunicación a decir esto está mal, y veamos quién lo hace. Entonces aquí también tenemos que los ciudadanos comenzarnos a unir para proteger los intereses públicos, no solo de la ciudad y el cantón, sino de la provincia y el país. No, qué interesante, créame, estaba escuchando con atención. Debería haber ya una experiencia en el pueblo. Está tan golpeado, no se olvide, aquí se produjo ya una revocatoria y no sé si ahora es un poco más complicado o un poco más fácil. Es más complicado, entiendo. Consejo Nacional Electoral, un órgano más político que técnico. Claro, y han vuelto más engorroso el trámite. Entiendo que por eso es que ellos se ríen de la tristeza del pueblo y saben que no va a prosperar. No sé, por ejemplo, en Quito, cómo será la revocatoria en Quito. Parece que es inminente, al menos el trámite de revocatoria del alcalde de Quito, un hombre sumamente desprestigiado en Quito, una ciudad completamente descuidada, abandonada, abusivo como más. Imagínense lo que hizo con esta ordenanza que después dijo que era una ley del COI para meter la presa a la gente, y porque se pasaban un kilómetro de velocidad, es decir, en cuanto al kilometraje. Y bueno, el hecho es que no saben para dónde agarrar, no saben qué hacer, el asunto es la plata, y todo el mundo le dijo. ¿Qué le decían en Quito? Sinvergüenza, lo único que quieres es dinero, meterte plata al bolsillo. Sí, porque esas no son medidas preventivas, educadas para conseguir, ¿no es cierto? Lo primero que van es al bolsillo, y no se olvide que en Loja fue exactamente lo mismo. Y por eso es que aquí la gente hacía cola para firmar. Hacía cola para firmar, ¿por qué? Porque le metieron la mano al bolsillo y no entendían. Y era un acto abusivo, ¿no? Y desordenado, todo anárquico. Y allá pasó lo mismo. Mira, el primer chinito que lo cogieron preso. Dicen unos que lo han apuñalado, otros que lo han golpeado dentro de la cárcel. Les quiso hacer chinos, pero a la final lo hicieron chino a él y lo golpearon. Entonces, no dan pie con bola a esta gente. No dan pie con bola, no se dedican, andan viendo solo dónde hay dinero. Es que ese es el problema, ¿dónde hay dinero? ¿Cómo comprar máquinas? ¿Para qué? Para las juntas parroquiales. No es tu competencia, no, pero hay que comprar. Todo es cómo adquirimos, cómo adquisiciones, a ver, ¿quién me trae más adquisiciones? Entonces, por eso uno entiende por qué no se divorcian con la gente que ahí les hace daño, ¿no? Entonces está clarísimo, cada día es más claro todo esto. Pero educar a la gente, licenciado, en estas asambleas creo que es fundamental. 2 ejemplos puros del CNE, retomando la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana.
dice la ley que no puede hacerse campaña política. Pero el CNE, como Pilatos, que ahora debería llamarse un consejo de Pilatos y no del Consejo Nacional Electoral, es que yo redes no puedo controlar. Y ahí se veía como la Liga Azul y el Partido Social Cristiano, a 5 o 6 que ganaron, los auspiciaron, y no solo ahora, sino en el periodo anterior. Y el otro ejemplo del Consejo Nacional Electoral, que créanme que me lo sé casi de memoria, la resolución que hacen ellos en más de 2 centenas en el país de pedidos de revocatoria del mandato. Y no prosperan. La ley dice que debe ser sustentada la petición. En ningún momento dice el Consejo Nacional Electoral juzgará esa sustentación. Pero el Consejo Nacional Electoral, con el informe del director jurídico, ¿qué es lo que dice? Usted no ha cumplido con el artículo innumerado a continuación del artículo número 25 en su numeral 3. Y si usted le dice presentar la sustentación y, como dicen que ese no es fundamento, le niegan. La otra, que recuerde que la misma Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el COTAD, dice que el incumplimiento al plan de trabajo presentado el día de la inscripción de los candidatos es causal de revocatoria del mandato. En el 2015 se presentó que se puso en el plan de trabajo que hasta el 2014 entregaré, hasta el 31 de diciembre del 2014 entregaré el 100% el plan maestro de agua potable. Pues el Consejo Nacional Electoral dijo, el señor es elegido para 5 años y ese es el periodo que tiene para cumplir. Entonces, más el problema nuestro es el Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral y los caciques de los partidos y movimientos políticos que nos ponen ese tipo de candidatos y representantes que a la larga terminan siendo electos a lo ancho y largo de todo el Ecuador. Y puede ser el problema económico también, que el Consejo Nacional Electoral no tiene plata, no hay dinero. Entonces hay que dilatar esto, hay que entorpecer esto, porque no tenemos plata para ese proceso electoral. Doctor Freddy, no nos olvidemos que la misma ley y la Constitución es clara, que el rato que el Consejo Electoral declara evento electoral o año electoral, se convierte en la máxima autoridad del país. Y si el presidente o el ministro de Finanzas no le da los recursos, ellos están en la potestad de destituirlos. Pero no lo quieren hacer porque a la larga terminamos, que son del mismo círculo, no de ahora, más de 50, 60 años que vive el problema el país. Por eso es que los ciudadanos debemos cambiar. El ciudadano es el que tiene que empezar a unirse para no reclamar en forma violenta ni nada, sino que ahí están herramientas constitucionales que nos permitan poder exigir que aquel funcionario que no cumpla o se lo revoca o se pide la destitución. ¿Usted conoce la motivación de la actual solicitud de la revocatoria, de la inminente o posible convocatoria para el alcalde de Loja? ¿Sí está bien sustentada? Desconozco que ya hayan presentado alguna petición para el alcalde de Loja, desconozco completamente cuál serán, en qué bases, porque no nos olvidemos, reitero, tiene que ser... ¿El cumplimiento del plan de trabajo puede ser una buena argumentación? Verá, muy buena pregunta la suya, porque primero, cuando uno se inscribe en el Consejo Electoral, ese no es plan de trabajo, es una propuesta u oferta de lo que deseo hacer. Viene a ser una hipótesis que se presenta en el Consejo Electoral, porque ahí usted no tiene... pero ya no es un plan, entonces. No es plan, pero así le llama el Consejo Nacional Electoral, porque usted, si revisa los planes de todos, debe a lo mejor haber excepciones que le diga que el primer año tantos kilómetros de asfalto, tantos kilómetros de adoquinamiento, ¿sí? Si usted revisa, no tienen nada de eso. Solo le hablan en forma general, claro, y ahí viene el Consejo Electoral, que reitero, con un ejemplo puntual y real, porque fue real ese incumplimiento del plan de trabajo ante una oferta que sí decía el 100% de un plan. Pero el Consejo Electoral, ¿qué le contestó? De que tiene 4 años más para cumplirlo, que eso no es causal. Entonces, ahí caemos, es Consejo Nacional Electoral el que debería ser observado. Sí, y lo que debe cambiarse es el Código de la Democracia, porque ahí debe tener las garantías del derecho de participación ciudadana
¿sí? Y no que sea el Consejo Nacional Electoral quien entorpezca ese derecho constitucional. Está clarísimo. El Consejo le dice, aún falta tiempo. O sea, dice, no, ahí falta tiempo. Se ha ganado de 14-0, le dice. Falta enterito todavía un punto. En un punto puedes ganar. Entonces, faltando el último día, puede hacer la obra y con eso justifica el Consejo Nacional Electoral. Así lo plantea usted. Otro ejemplo. ¿Se acuerda que usted también nos apoyó en diferentes intervenciones cuando como Asamblea Local Ciudadana en Loja invitamos a la rendición de cuentas a las autoridades y el alcalde de ese entonces no fue? ¿Qué dice la ley de participación ciudadana en su artículo 60, número 4? Que las asambleas independientemente organizarán la rendición de cuentas. Acuérdese que ese alcalde de esa época no nos dejaba ni acercarnos a las puertas del municipio, probablemente ingresar a una rendición de cuentas. ¿Pero cuál era? Sí, el señor Castillo. Pero lo revocaron. Sí. Pero le voy a comentar lo que nos contestó el Consejo Electoral con respecto a ese derecho ciudadano y sobre todo derecho en las asambleas locales, que también se argumentó entre las 120 fojas de documentos habilitantes o el sustento de la petición, decía no asistió a la rendición de cuentas. ¿Qué nos contestó el Consejo Electoral? La rendición de cuentas es pública y ustedes pueden ir, aunque sea, a verlo por televisión. Imagínense si tenemos un organismo que debe ser el garante del respeto a los derechos constitucionales. Nos vemos en la asamblea, licenciado. Estoy muy agradecido por su... Sí, solo dos cosas de lo que me preguntaba. Logramos ya presentar el proyecto borrador para que se cree la Escuela de Formación y Capacitación a nivel nacional con 3 ejes: gobernabilidad política, participación ciudadana, control social y el de líderes. Y lo otro que estamos ya siendo invitados para este día martes, intervenir en un nuevo taller de lo que se va a construir el plan anticorrupción y prevención para el periodo 2024-2028. Agradecidos con usted y siempre a las órdenes cuando podamos compartir este tipo de noticias. Rapidísimo, si es tan gentil la persona que está en la línea, porque nos vamos a otra entrevista. Buenos días. Buenos días. Cortó, se retiró. Gracias a usted, licenciado Armijos. Vamos a la pausa.